En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Creador Espíritu, nuestras almas visita, y tu gracia infinita infunde al corazón. Tú eres el abogado, don de Dios, viva fuente, fuego y amor ardiente y espiritual unción. Fuente de 7 dones, mano de Dios abierta, del Padre rica oferta, hálito inspirador. Infúndenos tu lumbre, y con tu viva llama el corazón inflama, dale fuerza y vigor. Aleja al enemigo, danos paz y victoria, guíanos a la gloria, divino defensor. Obténnos conocerte, Espíritu divino, vivir de ti, Dios trino, y disfrutar de tu amor. Amén. Un saludo de paz y bien, queridos hermanos, y bienvenidos a este proceso de consagración a Jesús por María, y hoy nos encontramos en nuestra lección número 14. Hoy vamos a hablar acerca de la tibieza espiritual. Recuerden que ya hemos pasado el proceso del conocimiento del mundo, del espíritu del mundo, en el primer bloque. Ahora estamos en el segundo bloque, y en este segundo bloque estamos en el conocimiento de sí mismo, ¿no? Hemos hablado en la lección anterior sobre quién soy yo, a esta pregunta que muchas veces no encontramos respuesta, y hoy vamos a hablar acerca de este tema también muy importante en nuestras vidas, que es sobre la tibieza espiritual. Pero para esto vamos a buscar en la palabra de Dios. Yo les invito a ustedes a buscar en la palabra en Apocalipsis capítulo 13, versículo 15 al 16, donde dice: conozco tus obras, no eres ni frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente, pero porque eres tibio y no frío o caliente, voy a vomitarte de mi boca. Oigan, cuando leemos esta cita, realmente es una cita muy fuerte, en donde Dios nos dice: yo no te quiero tibio, yo te quiero frío o te quiero caliente. Pero sería más fácil en nuestro pensar humano ser tibio o ser caliente, pero frío es estar en un rechazo total de Dios, ¿no? A lo menos en el tibio, se puede decir así humanamente, que tienes la oportunidad de poder volver a Dios, ¿no? Pero la palabra de Dios no nos dice: oye, te quiero tibio, no. La palabra de Dios nos dice: te quiero frío o te quiero caliente. Y a esto hace referencia este tema que vamos a tratar el día de hoy, ¿no? Vamos a ver, existen como dificultades en el camino del Señor, existen ciertos inconvenientes, y me imagino que ustedes ya están quizás experimentando algunos desánimos en este proceso de consagración. De repente ya están presentándose algunas dificultades en este proceso de consagración, ¿no? Es porque en nuestro camino o en el camino del Señor siempre van a haber obstáculos. ¿Por qué? Porque nosotros estamos empezando a hacer las cosas correctas y agradables conforme a Dios. Y como estamos empezando a hacer las cosas correctas, pues siempre va a haber, digamos, como molestias, siempre va a haber trabas en el camino para que no podamos llegar a la realización de este proceso que hemos emprendido. Pues el que está acostumbrado a hacer cosas malas, su amo no le fastidia. Y el que quiere cambiar, o el que quiere, digamos, empezar a hacer las cosas correctas, como que el amo al cual servía va a empezar a fastidiarle, ¿no? Entonces es así que una de estas dificultades en el camino del Señor es precisamente este tema que estamos tratando sobre la tibieza espiritual, ¿no? ¿Quién quizás no hemos experimentado nosotros también este proceso de la tibieza espiritual? Pero vamos a ver, existen como dos tipos, vamos a decir así de esta forma, dos tipos de tibieza: la tibieza mundana y la tibieza espiritual. Pues la tibieza mundana lo podemos resumir en esta frase que dice: el que peca y reza empata. ¿Cómo es esto? Es decir, que en la tibieza mundana o la mentira que hay detrás de esto es que nosotros podemos justificar nuestras malas acciones con una oración. Y lo más tedioso es que es una oración no muy duradera, sino es una oración a la ligera, es una oración light, es una oración flash. Entonces, como que nosotros oramos, decimos: Señor, perdóname el pecado, gracias por perdonarme, y ya estoy, y entonces ya justifiqué mi acción, ¿no? Entonces, incluso muchos
muchos de nosotros quizás podemos rezar el rosario, no muy frecuente, pero decimos que ya estamos en paz, estamos en bien con el Señor. O de repente puede ser también que podemos llevar el escapulario de la Virgen, pero quizás no hago lo que la Virgen me pide. Puedo quizás ir a misa, pero no hago lo que me dicen en misa. Entonces como que la tibieza mundana es precisamente aquellas prácticas débiles en nuestra oración de personas que de repente quizás no conocemos tan profundamente a Dios. Y entonces como que nosotros nos justificamos con la oración porque nuestras malas acciones. Sabemos que están mal, pero nos justificamos. Entonces, esto es una gran mentira, mis queridos hermanos. O sea, como que obtenemos al rezo, a la oración, al escapulario, a la misa como una licencia para seguir pecando, ¿no? Entonces, yo peco, pero el Señor es bueno, es misericordioso, entonces me perdona. Pero esta tibieza espiritual, ¿no? Precisamente no exige fidelidad. Esta tibieza mundana no exige fidelidad en el hombre, no exige una verdadera comunión con Dios, no exige una verdadera relación con Dios y con el prójimo. Es esta tibieza mundana, por ejemplo, su ideología o la idea que tiene esto muchas veces se parece a los carnavales. Ustedes saben que los carnavales se da antes de la Cuaresma. Entonces, en los carnavales yo peco mucho para orar bastante y justificar esa mala acción. Entonces, no es eso la idea. La tibieza mundana busca apartarnos, busca justificarnos a través de falsas imágenes religiosas o de una falsa apariencia religiosa para seguir pecando, no para seguir pecando. Pero bien, entonces, también en esta tibieza mundana es como que si nosotros nos justificamos, ¿no? Yo no necesito ir a la iglesia porque Dios me escucha en la oración. Yo no necesito ir a un retiro porque no soy malo. Yo no necesito seguir este proceso de consagración porque yo conozco y amo a la Virgen. ¿Cómo es que nos justificamos? Nos justificamos a estas acciones. Pero eso es lo que hace la tibieza mundana. Lo que busca el mundo es apartarnos de Dios. Y muchas veces nos tomamos o aparentamos ser ciertas personas religiosas por ciertos actos pequeñísimos. Pero ustedes saben que la vida espiritual necesita de oración. La vida espiritual exige de ciertos sacrificios. La vida espiritual exige de ciertas renuncias. La vida espiritual exige, mis hermanos, el poder llevar una vida agradable a Dios. Entonces, la tibieza mundana hace esto. La tibieza mundana hace que nosotros nos justifiquemos y decimos que no, yo no soy malo, por eso no necesito a la iglesia. Yo no soy malo, por eso no necesito ir a un retiro. Yo no soy malo, por eso no me aburre a mí o no soy para esas cosas de estar siguiendo a la Virgen, de estar siguiendo a Jesús o de ir a un grupo. No, eso nos justificamos. Pero si oramos entre comillas en nuestras casas, pero seguimos pecando, seguimos en el pecado. Entonces tomamos a la religión, tomamos a la fe como una licencia para que vayamos a pecar, para que vayamos pecando, ¿no? Entonces, en la tibieza mundana no nos interesa la relación con Dios, no nos interesa el seguir aprendiendo de las cosas de Dios, el seguir aprendiendo de la doctrina católica, no nos interesa formarnos. Incluso hay personas que quizás estamos dentro de los grupos, dentro de las comunidades, como que poco nos da para seguir formándonos. Entonces, esto es una tibieza mundana, ¿no? Es una tibieza mundana. Muy bien. A lo contrario de la tibieza mundana, pues hay personas que sí han tenido su encuentro personal con Jesús, hay personas que han vivido una experiencia de retiro espiritual, que son de comunidades. A ellos también hay una enfermedad o como un debilitamiento que se le conoce como la tibieza espiritual, ¿no? Y la tibieza espiritual precisamente es eso, ¿no? Es esa dificultad que experimentan aquellas personas que han tratado de llevar una vida agradable a Dios, o que de repente esa llama del Espíritu, esa llama de la oración en sus vidas ha ido apagándose, ha ido debilitándose. Entonces, la tibieza espiritual consiste en una especie de relajamiento espiritual, ¿no? En un relajamiento espiritual y que va parando, que va paralizando las energías de nuestra voluntad.
O sea, la voluntad hace qué cosa que de repente nos lleve a la oración. Y cuando nosotros entramos en esta etapa de la tibieza espiritual, como que perdemos esas ganas de seguir orando, perdemos esas ganas de seguir leyendo la palabra, perdemos esas ganas de seguir perseverando en el grupo, perdemos esas ganas de ir a misa, ¿no? Entonces como que la tibieza espiritual nos paraliza, hace que perdamos esa fuerza de voluntad, Esto nos inspira horror al esfuerzo, o sea, mejor dicho, no nos permite ya querer sacrificarnos como lo hacíamos antes, o a la mortificación como lo hacíamos antes, a no querer ayunar, a no querer rezar el rosario de rodillas, por ejemplo, ¿no? Y esto se vuelve como una carga pesadamente en nuestras vidas, ¿no? En la vida del cristiano. Es una languidez y entorpecimiento que no es aún la muerte, pero que la muerte lleva insensiblemente robándonos poco a poco las fuerzas morales. Vamos a explicar esto un poquito mejor. ¿Cómo es esto? La tibieza espiritual es como un cáncer espiritual que va carcomiendo, que va comiendo, que va robando esas fuerzas que nosotros tenemos de la voluntad, a tal punto que si nosotros permanecemos en la tibieza espiritual, va a terminar que nos alejemos por completo de la presencia de Dios. Y esto es muy distinto a la sequedad espiritual, mis hermanos. Lo que la sequedad espiritual hace es que la sequedad espiritual también es esa pérdida de sensibilidad. En la tibieza espiritual y en la sequedad espiritual se pierde esa sensibilidad espiritual. Ya se pierde esa sensibilidad de poder sentir la presencia de Dios en ambos. Pero la sequedad espiritual es algo distinto o es muy diferente a la tibieza espiritual. ¿Por qué? Porque en la sequedad espiritual perdemos esa sensibilidad, perdemos esa sensación de poder sentir a Dios en nuestra oración, en nuestra vida. Es como que si Dios guardaría silencio, pero la voluntad sigue firme en la sequedad espiritual, ¿no? Y la sequedad espiritual me lleva a mí a orar, o sea, esa voluntad que está todavía ahí me lleva a orar, me lleva a buscar a Dios. La sequedad espiritual es una lucha contra la corriente de la insensibilidad. Y los que entramos en la sequedad espiritual, aunque no sintamos nada, seguimos orando. ¿Por qué? Porque nuestra fe, nuestro corazón, nuestro amor por Dios no está cimentada por lo que sentimos, está cimentada por convicción. Sienta o no sienta, igual Dios me escucha y está a mi lado. Esto pasa todo lo contrario en la tibieza espiritual. En cambio, en la tibieza espiritual perdemos la sensibilidad y perdemos la voluntad. Entonces no podemos orar, no podemos ni siquiera leer la palabra, no podemos rezar el rosario, no podemos ir a misa, ¿no? Entonces esto es muy distinto, ¿no? La sequedad con la tibieza espiritual. Nuestro amor en la sequedad espiritual se basa o está centrada en la convicción y no en el sentimentalismo. Que quede claro, o sea, la sequedad espiritual es la falta de sensibilidad, o sea, perdemos la sensibilidad en las cosas de Dios, pero la voluntad está ahí que nos mueve a orar. La tibieza espiritual nos quita la sensibilidad y nos quita la voluntad. ¿No? Nos quita la voluntad. Entonces nosotros tenemos que empezar a luchar, porque esto es una lucha, Esto es una lucha contra esta corriente de la falta de sensibilidad, contra esta corriente de nuestra propia voluntad. Entonces nosotros tenemos que ir batallando. La tibieza espiritual es un buen campo de entrenamiento para que no nos dejemos doblegar por esto y que nosotros podamos seguir orando, Podamos seguir orando, pidiendo al Señor. ¿Cómo se va a curar esto? A través de la gracia. Si nosotros permanecemos en esa gracia, en esa amistad con Dios, todo esto viene a desaparecer. Es como que si fuese el antídoto. La gracia vendría a ser como esa quimioterapia que nosotros recibimos para nuestro espíritu, en donde vuelve a reactivar nuestra energía, nuestra voluntad, en donde vuelve a reactivar ese amor por la oración, esa sensibilidad para poder sentir a Dios cerca de nosotros, ¿no? Por eso le decíamos que
la tibieza espiritual es como un cáncer que lentamente va carcomiendo nuestra voluntad, que lentamente va carcomiendo la sensibilidad que tenemos con Dios, ¿no? Es por eso que muchos hermanos cristianos o de comunidades, o incluso las personas que no son tanto de comunidades, pierden la sensibilidad al pecado. Somos tan insensibles al pecado. Y ahora pecar nos da por igual. O sea, yo peco, ya, bueno, pequé. Y entonces ahí queda, ¿no? O sea, como que no hay esa sensibilidad. Nos hemos vuelto tan insensibles al Espíritu, ¿no? Entonces esto, y vamos a ver, perdón, y vamos a ver algunas causas de esta tibieza espiritual, algunas causas. La primera causa es una alimentación espiritual deficiente. Una alimentación espiritual deficiente. ¡Wow! Eso quiere decir qué cosa, que no estamos orando constantemente o como es debido, somos pocos mortificados, no estamos haciendo lectura espiritual, no estamos, leyendo la palabra, estamos disminuyendo la gracia en nosotros. O sea, para poder tener un buen alimento espiritual, yo tengo que permanecer en oración, tengo que permanecer en la lectura de la palabra, tengo que permanecer en gracia, tengo que permanecer en la vida sacramental. Pero perdemos esto, ¿por qué? Porque dejamos de practicar estas ciertas disciplinas o estos ciertos hábitos en nosotros, ¿no? Entonces, recortar oraciones o distraernos en el momento de la oración hace que nosotros empecemos a coquetear con el pecado, ¿no? A que empecemos a posponer compromisos espirituales, a no cuidar los sentidos, a mortificarnos poco. Quizás nosotros podemos ser muy buenos orantes, pero muy pocos mortificados, ¿no? Podemos ser muy pocos mortificados y es por eso que constantemente quizás caemos. Entonces, eso se debe, o una causa para la tibieza espiritual es precisamente en que no tenemos una buena alimentación espiritual, ¿no? Y que esto se hace muy deficiente porque nosotros mismos dejamos de practicar, ¿no? Dejamos de practicar. Segundo es la invasión de gérmenes o de algún germen dañino. ¿Cómo es esto? Gérmenes, al hablar de gérmenes, estamos hablando en la parte espiritual, ¿no? La anemia espiritual que produce la falta del alimento espiritual, ¿no? Lo que hace propenso a gérmenes de la triple concupiscencia, para que entre el resentimiento, el orgullo, la falta de perdón, la vanidad, la lujuria, la avaricia, la pereza, la gula, la ira, la envidia. O sea, son parásitos o son gérmenes espirituales. A veces también se da esta tibieza espiritual porque nosotros permitimos que estos gérmenes entren a nuestra vida espiritual, ¿no? Como es que nos empezamos a dar permiso para ciertas cosas, ¿no? Voy a ver, yo sé hasta dónde puedo llegar y entonces yo puedo jugar con el fuego y no puedo quemarme. Entonces como que nos damos ciertos permisos, pero nosotros sabemos que las tentaciones tenemos que rechazarlos inmediatamente. Pero nosotros no hacemos eso, sino que nosotros nos damos permiso porque sabemos hasta dónde podemos llegar, cometemos imprudencias. Aquí la soberbia vuelve al ataque, vuelve a atacarnos y que nos hacen más perezosos, se reaviva la codicia, la lujuria y la autocomplacencia, o sea, como que se van reactivando en nosotros. Y estos son gérmenes espirituales, son gérmenes que realmente matan nuestra vida, son gérmenes que realmente atentan contra nuestra vida espiritual. Entonces, aquí depende de cada uno de nosotros el poder ser firmes y el no ser tibios. ¿Somos calientes o somos fríos? Como hemos empezado esta lección con la lectura de Apocalipsis. Muy bien, entonces tenemos estas dos causas, ¿no? Uno por la falta de alimento espiritual y otro quizás porque estamos infestados de gérmenes espirituales que atentan contra nuestra vida. Muy bien, entonces vamos a ver los daños que ocasiona la tibieza en la vida de cada uno de nosotros, ¿no? Primer daño es terror al esfuerzo.
no queremos esforzarnos, queremos que todo se nos venga así de fácil, no hay ese esmero, no hay ese sacrificio, no hay ese compromiso de cada uno de nosotros, ¿no? Entonces como que el primer daño es que nos quita ese deseo de esforzarnos para conseguir las cosas. Segundo, es un amor desmedido al placer. O sea, mejor dicho, empezamos a amar las cosas desmedidamente, aquellas cosas que nos generan placer y no amamos a Dios, ¿no? Es como que desviamos el sentido de nuestro amor que es Dios para empezar a amar las cosas que producen en nosotros placer. Tercero, debilita la voluntad y el entendimiento poco a poco. Como les decía, ¿no? Es que este cáncer va carcomiendo, va consumiendo nuestra voluntad, va consumiendo nuestro esfuerzo, ¿no? Y esta voluntad es muchas veces la que nos lleva a hacer ciertas prácticas, pero nuestro entendimiento y nuestra voluntad como que se va debilitando con la tibieza espiritual, ¿no? Ahora poco se nos da por querer entender, poco se nos da por querer tener voluntad para hacer las cosas, y es por eso que terminamos abandonando todo. ¿Qué otro más? Enceguece la conciencia, o sea, nos vuelve ciegos, ¿no? A tal punto que podemos decir que nos volvemos personas sin conciencia y no tenemos conciencia, o sea, no hay esa conciencia que nos dice, oye, eso está mal, oye, eso está bien, ¿no? Entonces como que perdemos eso, ¿no? Perdemos eso. También y lo más importante, el daño más importante que causa la tibieza espiritual en nosotros es que dejamos de escuchar la voz de Dios y empezamos a escuchar la voz de la carne, la voz del mundo y la voz del demonio, ¿no? Entonces estos daños producen en nosotros la tibieza espiritual. Y hoy y en esta lección que estamos aprendiendo la tibieza espiritual, vamos a ir viendo, o sea, de cómo ataca, qué daños produce en nosotros y qué podemos hacer para salir, ¿no? Entonces aquí les digo algunos tips para poder salir de la tibieza espiritual. Primero es que no tenemos que desesperarnos cuando nos encontramos en esta tibieza o en esta etapa de nuestra vida cristiana de la tibieza espiritual. No desesperarse, tener paciencia, porque todo pasa, ¿no? Va a depender mucho de nosotros también si nosotros queremos permanecer en esto o queremos salir. Si queremos salir tenemos que tener paciencia y ver y esperar que se cumpla el tiempo de Dios en ese proceso, porque algo Dios nos quiere decir cuando nosotros entramos en cada proceso espiritual que podamos tener en nuestras vidas, ¿no? Segundo, tenemos que pedir ayuda a Dios, pedir ayuda a Nuestra Señora, a la Virgen, por medio de la Virgen para salir de esta tibieza espiritual, por medio de la Virgen para volver a reactivarnos, por medio de la Virgen para poder activar nuestra voluntad, para poder activar nuestra vida espiritual. Tenemos que buscar el primer amor. Siempre es necesario renovar ese primer amor de los encuentros personales con Jesús, ya sea a través de una prédica, ya sea a través de la oración, ya sea a través de retiros, ya sea a través de la consagración que estamos viviendo. Muchos quizás estamos aquí porque hemos perdido ese primer amor, ¿no? Y estamos queriendo recuperar ese amor. Podemos recuperar también el primer amor a través escuchando testimonios. Entonces como que hay muchas formas de salir de esto, ¿no? Entonces otro también es que podamos encontrar que esas cosas pequeñas o el sentido de esas cosas pequeñas, ¿no? Porque son realmente cosas muy sencillas, ¿no? Es para que podamos ser fieles en lo poco, ¿no? El Señor dice, si tú eres fiel en lo poco, yo te confiaré más. Entonces en esto nosotros necesitamos, ¿qué cosa? Necesitamos ser fieles en estas pequeñas prácticas para que podamos recuperar ese amor, para que podamos salir de la tibieza espiritual, y al salir de la tibieza espiritual como que vamos a empezar a activarnos, ¿no? Vamos a empezar a activarnos. Qué bueno es el Señor, hermanos, hermanas, que nos permite en este proceso de consagración el poder nuevamente recuperar ese amor del principio. Estamos viendo cosas que quizás en el retiro, en el SBE o en cualquier otro retiro que hayas participado siempre nos hablan del mundo, siempre nos hablan del pecado.
y cómo el Señor quiere también que nosotros salgamos de eso, ¿no? Y en este proceso de consagración, pues es precisamente eso, ¿no? Es ese salir, ir viendo de las cosas en las que hemos caído e ir saliendo para poder recuperar o buscar el primer amor que hemos perdido, ¿no? Y esto nos lo dice el Señor en Apocalipsis 2:4. Conozco tus obras, tus dificultades y tu perseverancia. O sea, podemos ser perseverantes, pero estamos tibios, estamos como que con ese distanciamiento del Señor. Sé que no puedes tolerar a los malos y que pusiste a prueba a los que se llaman a sí mismos apóstoles y los hallaste mentirosos. Tampoco te falta la constancia y has sufrido por mi nombre sin desanimarte. Pero tengo algo en contra tuya, y es que has perdido tu amor del principio. No, entonces hemos perdido ese amor. Entonces la tibieza es precisamente la ausencia del amor. Muy bien, queridos hermanos, hermanas, vamos a decir a Jesús que nos ayude. Vamos a decir a Jesús que encienda nuevamente nuestro corazón en esta noche para que nos ayude a salir quizás si estamos en la tibieza espiritual, para que podamos volver nuevamente a los brazos del Maestro. Yo te invito a que traigas en estos momentos a tu mente aquellos recuerdos de tu primer retiro que hiciste, y cómo ese momento tan hermoso empezaste a sentir la presencia de Jesús y cómo Jesús te va abrazando, cómo Jesús te va acariciando, cómo Jesús te va besando, cómo Jesús te va diciendo cuánto tiempo he esperado para este momento. Hoy Jesús vuelve a abrazarte. Hoy Jesús vuelve a tocarte. Hoy Jesús vuelve a presentarse ante ti tal como se presentó el primer día, con su misma túnica, con su misma sonrisa, con su misma belleza. Oh amado Jesús, aquí nos encontramos, Señor, quizás desgastados y desanimados a causa de la tibieza espiritual. Tú has visto, Señor, que de repente quizás hemos sido constantes en nuestra oración, pero en cada oración siempre sentíamos, Señor, que nos falta algo. Hoy, Señor, vuelve a encender la llama de tu amor en nuestras vidas, Jesús. Hoy Jesús vuelve a encender la llama que hemos dejado apagar por los problemas, por las dificultades, por las pruebas quizás que nos tocó vivir en nuestra vida durante estos tiempos. Hoy quizás más que nunca dejándonos llevar por el miedo, la ansiedad, la depresión. Amado Jesús, ayúdanos a salir de este mundo, Señor. Abrázame, Jesús. Dile a Jesús, abrázame, Jesús. Mira cómo el Señor se acerca a tu lado. Mira cómo Jesús se acerca a tu lado y te abraza. Te abraza y te besa y te dice, yo estoy contigo, mi pequeño, mi pequeña. Yo sé lo que estás pasando y he venido porque tu corazón ha gritado y ha pedido auxilio. Yo soy tu auxilio, dice el Señor. Yo soy tu auxilio, dice Jesús. Oh amado Jesús, abrázanos para que no nos desanimemos. Abrázanos, Jesús, para que podamos salir de esta tibieza en la que nos encontramos. Vuelve a comenzar nuestra vida en un antes y en un después, Jesús. Tú eres el que haces nuevas todas las cosas, Señor. Ayúdanos, Jesús. Ayúdanos, Jesús. Recuerda, hermano, hermana, aquel momento cuando empezaron a orar por ti pidiendo Espíritu Santo, para que te encuentres personalmente con Jesús, que el Señor reavive esos momentos y que puedas experimentar en estos momentos un nuevo fuego de su amor sobre tu vida. Sí, Espíritu Santo. Desciende, Señor, desciende, Jesús. Veo como llamas de fuego que se caen sobre corazones que quizás se han ido apagando. Y hoy el Señor dice, hoy estoy volviendo a levantar a aquellos guerreros y guerreras que se han dejado vencer. Ay, oh Jesús bendito. Qué bueno, qué grande es tu amor, Señor. Qué bueno y qué grande es tu amor, Jesús. Gracias por lo que estás haciendo. Gracias por lo que estás haciendo, Jesús.
Gracias por lo que estás haciendo, mi Señor. Ayúdanos, bendito Dios. Alabado sea tu nombre, Jesús. Alabado sea tu nombre, Jesús. Gracias, Señor. El Señor dice también y pone en mi corazón en estos momentos que Él es la roca firme donde tenemos que sostenernos y que Él enjuga las lágrimas de nuestros ojos. Que levantemos nuestra mirada y empecemos a caminar con la frente en alta, dice el Señor. No miremos abajo, no mires abajo. Gracias, Jesús, gracias, Jesús. El Señor levanta la mirada de personas que han estado mirando al suelo pero llorando. Hoy el Señor les dice: yo estoy con ustedes, yo soy el que tienen que seguir ustedes. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias por levantarnos. Gracias por tu amor, Señor, que nos vuelve al amor del principio, amado Señor. Que esta alegría quede y permanezca en nuestro corazón, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Amén. Práctica. Después de esta experiencia muy bonita en la oración, vamos a dejar esta práctica muy bonita también para que ustedes puedan ir despertando este espíritu que quizás se ha dejado apagar por las circunstancias que estamos viviendo. La práctica es que vas a empezar a leer el Tratado de la Verdadera Devoción, el que hemos enviado al grupo de WhatsApp a través de un libro virtual del PDF. Pueden empezar a leer desde ya, ¿no? Si lo estás leyendo, vuelve a empezar del principio con tal de que tú puedas profundizar cada palabra, cada párrafo, cada título, cada página de este Tratado de la Verdadera Devoción. Y con la ayuda de Nuestra Señora vamos a poder salir de esto lo más rápido posible. Que Dios y la Virgen los bendigan. Alabado sea Jesucristo, y nos encontramos el día de mañana. Bendiciones.